Muy buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a la clase número 5 del diseño de Dios para el matrimonio. Eh, Esta clase es muy especial porque se trata del rol y el diseño de Dios para las mujeres en el matrimonio. Pero antes de considerar este tema en más profundidad, yo quiero leer un pasaje y después vamos a repasar algunas ideas importantes que consideramos la última clase. Pero este pasaje que quiero leer viene del Proverbios, Proverbios capítulo 31, y voy a leer desde el versículo 10 hasta el final del capítulo. Proverbios 31, 10 hasta el final. Dice así: Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia, y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos, y alábenla en las puertas sus hechos. Vemos aquí el ejemplo de una mujer virtuosa, como dice aquí, una mujer que en los ojos de Dios es una mujer muy preciosa, una mujer de mucho valor, porque ella, ¿qué hace? Ella sirve, ella trabaja para el bien de los demás, no solo de su propia familia, pero vemos que también ayuda a los pobres. Además, ella vive según la sabiduría de Dios. Estas palabras fluyen de su boca. Entonces, es una mujer así que agrada a Dios. Obviamente, como las mujeres y los hombres dos son pecadores, entonces no es decir que ellas así son así desde su propia naturaleza, sino es la obra de Dios en ellas también, que les permiten vivir en esta forma que agrada al Señor. Pero por lo general vemos estas características, que ella es alguien que trabaja duro, con alegría, con discernimiento y sabiduría para el futuro. Entonces nosotros vemos este gran valor que una mujer así tiene ante el Señor. Pero antes de continuar con el estudio en esta tarde, yo quiero repasar algo que ya estudiamos en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 16, que dice: a la mujer dijo. Recuerdan que Dios está hablando, Dios ya habló a la serpiente, ya ahora va a hablar con la mujer y después va a hablar al hombre. Pero aquí en este versículo vemos algo muy importante que impacta el matrimonio, que impacta esta relación especial que Dios mismo instituyó. Entonces vamos a ver lo que dice. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera
los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Dios básicamente está explicando las consecuencias de su pecado, que ella, por no someterse a la palabra de Dios, por ser engañada por la serpiente, Dios dice que esta consecuencia del pecado en su vida, en su corazón, ahora es que tu deseo va a ser para su marido, es decir, tu deseo va a ser para dominar a tu marido y ser la jefa de la familia del hogar. Pero este no es el plan de Dios. Y vamos a ver que el hombre también va a actuar, ¿no? El hombre también va a reaccionar a esta voluntad de la mujer. Cuando ella intenta ser la jefa de la casa, el hombre va a responder con una voluntad aún más fuerte para que busca dominarla y hacerla someterse con fuerza a él mismo. Entonces, este es el problema que vemos en las relaciones en parejas, que muchas veces eh, no hay este entendimiento correcto del problema original en el matrimonio, pero también ahora qué es la solución, cómo vemos la palabra de Dios, en la palabra de Dios, cómo debemos vivir como hijos de Dios, específicamente en esa relación del matrimonio. Entonces, eh, al considerar el matrimonio, no podemos solamente, yo como esposo, no solo puedo estar pensando en mi esposa y cuál es su parte, cuál es su responsabilidad en esa relación, qué debe hacer ella, debe respetarme, debe estar sujeta a mí como su marido. No, todo comienza con mi corazón, con lo que como yo estoy delante de Dios. Entonces yo tengo que preocuparme primero con mi relación con el Señor. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está mi corazón? ¿Mi corazón está dispuesto a servir y amar sacrificialmente a mi esposa o no? Si no, entonces hay un problema con mi persona que tengo que tratar primero. Tengo que arreglar esta parte de mi vida primero antes de poder esperar tener una relación correcta y buena y sana ante el Señor en mi matrimonio. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado, que el propósito de considerar estos temas del diseño de Dios para los hombres y el diseño de Dios para las mujeres, que esto no nos lleva a pensar en lo que la otra persona no hace correctamente, sino que debe ayudarnos a pensar cómo puedo yo mejorar en estas áreas de mi responsabilidad ante el Señor, porque yo tengo que rendir cuentas por mi vida. Y yo tampoco soy el Espíritu Santo para traer convicción sobre otra persona por no hacer su parte. Esta es la obra de Dios. Entonces yo hago mi parte y yo oro por la otra persona. Obviamente hay también comunicación que vamos a ver más adelante en otra clase, pero esto es muy importante, reconocer que todo comienza con mí mismo. No puedo estar ahí apuntando el dedo a otros, sino que en mi vida tengo que aceptar la responsabilidad por mi parte, lo que yo hago o no hago. Vamos a considerar en esta tarde entonces el rol y la responsabilidad del diseño de Dios para la mujer, para la esposa cristiana, cómo debe ser, cómo es su responsabilidad según la palabra de Dios. Y obviamente es un tema que podríamos considerar más como el tema de los hombres, los esposos, pero solo tenemos tanto tiempo, entonces vamos a hacer lo que podemos hoy. Obviamente tienen los libros también como recursos, pueden leer más y hay muchos otros libros también. Por ejemplo, yo puedo sugerir El esposo ejemplar y la esposa excelente o la excelente esposa, algo así. No recuerdo cómo es el título en español, pero estos libros son básicamente que van juntos, uno para el hombre, otro para la mujer en la relación, pero son específicamente dirigidos a
a los hombres o a las mujeres. Entonces, para ayudarnos a entender qué es mi responsabilidad ante el Señor. Pero quiero que consideremos tres aspectos de una definición para la esposa cristiana. En primer lugar, la mujer cristiana es una ayuda idónea. Vamos una vez más al Génesis capítulo 2, versículo 18, y recordamos aquí el propósito de Dios en crear a la mujer. Dice 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, desde el principio, el plan de Dios con la idea del matrimonio en esta pareja, en esta relación, cuando Él creó a la mujer, la creó con este propósito de ser una ayuda idónea. Es la mejor opción para ser una ayuda del hombre. Los animales no les sirven para nada, no pueden hacer ese trabajo, esa responsabilidad. Es para la mujer solamente, que Dios la diseñó específicamente en el contexto del matrimonio, porque yo reconozco que también hay mujeres solteras, pero ella es, en el contexto del matrimonio, una mujer, una ayuda idónea. Es el complemento perfecto del hombre. Entonces, ella le ayuda en muchas cosas. Obviamente, hoy en día, la vida de una familia se ve muy diferente en el mundo más moderno, ¿no? Más urbano. Vemos unos cambios en la familia y cómo interactúan que hace unos 100, 200 años atrás, vemos una gran diferencia en las responsabilidades, ¿no? La mayoría del tiempo en el pasado, el hombre labraba la tierra y la mujer ayudaba en el hogar preparando lo que es la comida, los hijos, ayudando con esas otras cosas para la familia, para asegurar que todo esté bien en el hogar. Entonces, pero no es solamente esto, sino ella ayuda a su marido con sabiduría, con tomar decisiones sabias para la familia. Obviamente nosotros reconocemos que si el hombre es la cabeza de la mujer, el hombre es la cabeza del hogar, entonces él tiene la responsabilidad, él tiene que rendir cuentas a Dios por las decisiones que la familia toma, que él mismo toma para la familia. Entonces nosotros vemos que la mujer puede ayudar, obviamente, porque es una ayuda idónea para él, pero la responsabilidad de rendir cuentas por las decisiones de la familia, en última instancia caen sobre el hombre. El hombre es el que tiene que hacerlo. Entonces, cuidar a su marido como esposa, cuidar a su marido es su principal ministerio. Es el principal ministerio de la esposa, de la casada. Ella tiene esa responsabilidad de cuidar a él, de ayudarle a él en todo lo que hace, y parte de eso también implica un cuidado de los hijos, de los niños y de los detalles del hogar, de la limpieza, de la organización del hogar, cosas así. Obviamente hoy en día, como dije, hay un cambio y a veces nosotros vemos que los roles no siempre son así, porque también la mujer trabaja y el hombre le toca hacer cosas en el hogar. Pero el punto es que ella y tiene como primer ministerio el cuidado de su marido. Entonces tenemos que preguntarnos si ella tiene un trabajo, pero el trabajo impide con esa responsabilidad. ¿Debe ella continuar en un trabajo así que no le permite hacer su primer ministerio ante el Señor? Yo no puedo decir que pienso que es una decisión para cada familia. Mi opinión personal es que no debe seguir en una situación así. Porque si es que entendemos bíblicamente que su rol es ser una ayuda idónea, está bien que trabaje, obviamente. Esto está bien. Vemos esto en Proverbios 31 que leímos.
pero ella también tiene como primer ministerio el cuidado de su esposo, su marido. Entonces, si no puede cumplir con ese rol, van a haber fricción y roces entre la pareja y problemas en el hogar, porque ella no está haciendo su parte y el hombre no puede hacer su parte en cuanto a su diseño de Dios. Ella también va a encontrar, y nosotros vemos, no sé, cualquier cantidad de testimonios de mujeres cristianas que viven así, según esta perspectiva bíblica, que hay muchas mujeres que dicen que al hacer esto, al cumplir con su primer ministerio, su ministerio principal de cuidar a su marido, la mujer encontrará su mayor gozo y satisfacción en cumplir esta responsabilidad, este rol, este papel en el hogar. Obviamente ella es un miembro contribuyente de la pareja en gran manera porque ella tiene mucho que hacer. No es decir que ser una ayuda idónea no tiene responsabilidades, no, tiene muchas responsabilidades, muchas. Entonces, es un trabajo especial, un llamado especial para las mujeres de hacerlo. Eh, no es algo muy fácil. Uno puede hablar con cualquier mujer que hace su trabajo en seriedad, así, con mucha responsabilidad, y vamos a encontrar que ese es un trabajo duro a veces. Muchas veces porque no recibe de parte de su esposo gracias, no recibe gratitud de parte de ellos. Entonces, es en este caso aún es más difícil, pero las responsabilidades en sí son muchas. Entonces, es un miembro contribuyente de la pareja. No, ella no solamente recibe la protección, la provisión del hombre, eso no debe ser el caso, que ella siempre solamente está en casa, lava los platos y nada más, y ella siente hasta que el hombre se siente hasta que el hombre regrese del trabajo. No es así. Obviamente ella tiene bastantes cosas que hacer. Entonces, ella tiene que contribuir. Es una ayuda idónea. Vemos en Proverbios 31 que ella busca formas de bendecir. Ella va mucho más allá de lo que la mayoría esperan de una esposa. Y ella lo hace con el propósito de bendecir a su esposo y a sus hijos y su familia y aún otros fuera de la iglesia, la casa, como ya consideramos. ¿Y qué pasa? Hay una bendición. Sus hijos y su esposo mismo reconocen todo ese trabajo y la alaban. Básicamente ellos comparten con otros de la sabiduría y las maneras en que ella trabaja para servir a su familia. Y esto sirve como gran ejemplo para otras personas. Específicamente dentro de la iglesia, las nuevas parejas pueden ver a este ejemplo de otras parejas, otros matrimonios en la iglesia y pueden observar, ahora yo sé un poco mejor cómo debo comportarme como esposo o como esposa y cómo puedo cumplir con estas responsabilidades que tengo. Entonces es la primera parte de esta definición que queremos considerar para las mujeres. La segunda parte vemos en Efesios capítulo 5 y esto es a veces un poco complicado porque nosotros no nos gustan usar, especialmente hoy en día en esta cultura mundial, ¿no? Específicamente del oeste, la cultura oeste, la gente no le gusta considerar la idea de someterse a nadie. Queremos ser nuestros propios dueños, nosotros podemos eh, decidir qué queremos para el futuro con nuestra vida, etcétera, etcétera. Somos independientes, no necesitamos a nadie. Yo puedo, es solo lo que yo quiero. Número uno primero. Entonces, no nos gusta esta idea, las palabras, de estar sujetos, de someternos a nadie.
Pero en Efesios capítulo 5, que ya consideramos varias veces, nosotros vemos en versículo 22, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y ahí vemos algo muy importante, que esto es estar sujeta como al Señor. Si el Señor Jesús estuviera aquí presente físicamente con nosotros, ¿qué vamos a hacer en este caso? ¿Qué haríamos? Nosotros vamos a servirlo, vamos a glorificarlo, vamos a hacer todo lo posible para servirlo, hacerle sentir cómodo, vamos a, por verlo y tener a nuestro Señor a nuestro lado, vamos a hacer todo lo posible para estar sujetos a Él. Si es que Él nos diga hacer cualquier cosa, vamos a hacerlo, porque el Señor ya lo dijo. Entonces, en esta misma manera, no la misma manera exactamente, porque los hombres son pecadores, Jesús no es pecador, y a veces los hombres dan palabras o hablan en formas que no son buenas y que no buscan el bien de otros. Pero por lo general, este debe ser la actitud de las mujeres de practicar la sumisión, estar sujetas a sus propios maridos. En este caso yo quiero dividir esta parte en dos. Primero, considerar qué no significa estar sujeta. ¿Qué es lo que no significa? Porque hay mucha confusión cuando decimos que tienen que estar sujeta, ¿no? Primero, no es desigualdad. No es desigualdad. La mujer y el hombre tienen el mismo valor ante Dios. Son iguales en valor. ¿Diferentes en responsabilidades? Sí. ¿En funciones? Sí. Pero en valor, no hay diferencia. Porque Pablo mismo escribe que ya no hay judío ni griego. No hay hombre ni mujer, no hay estas diferencias ante el Señor, porque en los ojos de Dios, en Cristo Jesús, somos uno, somos iguales, no podemos diferenciar. Pero en la vida práctica, aquí en esta tierra, mientras que seguimos con vida, nosotros vemos que hay diferencias en roles, hay diferencias en expectativas, en cómo vivimos. Pero entonces, primero, no es desigualdad, somos iguales en valor. No significa tampoco la infalibilidad de un marido. El hombre es pecador, como ya mencioné, el hombre es pecador y muchas veces se equivoca. Entonces, no es decir que el hombre nunca puede equivocarse, no, obviamente sabemos que sí. Solo hay que ver la vida de un hombre por unos meses, tal vez unos días, y ver que el hombre sí se equivoca para reconocer que esto no es lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos al decir que las casadas estén sujetas. No quiere decir esto. Tampoco quiere decir inmovilidad. La sumisión no significa que la mujer es esclava, no significa esto, que ella sí también tiene derechos de ir donde quiere, porque la sumisión esto es clave, la sumisión es voluntaria. La esclavitud, la sumisión no es voluntaria, es obligatorio estar sujeto al amo. El esclavo tiene que, en todo caso, ponerse de pie donde el amo dice, hacer lo que el amo dice. Entonces el esclavo no tiene opciones, pero la mujer se someta, está sujeta voluntariamente como al Señor. Tampoco significa que no puede articularse, que no puede opinar. El marido debe invitar la opinión. Un hombre sabio va a preguntar a la mujer qué piensa, qué opina, qué quiere en cuanto a las decisiones que tienen que tomar. Entonces, como no es esclava, también tiene la libertad de dar la opinión, aun si el hombre no pide la opinión de la mujer. Obviamente
tiene que hacerlo en una forma respetuosa, porque luego en versículo 33 dice que tiene que la mujer respete a su marido, tiene que hacerlo en una forma respetuosa, pero nosotros vemos que ella puede opinar. Tampoco significa un estancamiento intelectual de la mujer, un estancamiento intelectual. Ella puede y debe estudiar, principalmente la palabra de Dios, ¿no? Ella debe y puede estudiar la palabra, aprendiendo las cosas también del mundo en cuanto a negocios, si es que la familia va a poner un negocio donde va a vender tal vez verduras u otras cosas así, una tienda, lo que sea, o hay un aspecto en que ella tiene que aprender del negocio, es parte de su trabajo como ayuda idónea. Pero también queremos enfatizar el hecho que la mujer tiene el derecho de, y de hecho debe, aprender de las cosas de Dios, de su palabra. Debe escudriñar la palabra de Dios. Y un hombre que impide esto tiene que rendir cuentas al Señor por no permitir a su esposa crecer y madurar espiritualmente como el Señor quiere, porque vemos que Jesús mismo santifica a la iglesia para presentársela pura y sin mancha. Y nosotros vemos que entonces el hombre, el marido, debe hacer la misma cosa para su esposa. Tampoco implica manipulación inicua. No debe someterse para manipular a su marido a hacer lo que ella quiere. Este no es el propósito de estar sujeta. Hay una película en que una hija está muy triste por la decisión de su padre y la mamá dijo, pero está bien mi hija. Y la hija dijo, no, pero papi dijo esto y es así. Y él es la cabeza. Y la mamá dijo, sí, él es la cabeza, pero la mamá es el cuello. Y el cuello puede dirigir la cabeza en cualquier lugar que quiere, en cualquier manera que quiere. Pero esto es manipulación. Nosotros no vemos esto en la palabra de Dios. Estar sujeta no significa que, para recibir lo que yo quiero, yo sé que en este instante es mejor estar sujeta y luego vienen estas oportunidades de cambiar la mentalidad de mi esposo. Eso tampoco va a agradar al Señor, no es el propósito de estar sujeta. Entonces nosotros, de hecho, estar sujeta implica una fe en el Señor, que el Señor mismo va a tomar las decisiones para la familia si el hombre está sujeto a Cristo como la cabeza de del hogar y de la iglesia. Ahora consideremos lo que sí significa, lo que significa estar sujeta. Primero es reconocer que hay un plan divino de función y orden. Como soldados marchando en orden, también hay un orden que Dios creó para todo el mundo. Igual, cuando consideramos un país, hay un líder, ¿no? Hay una persona que tiene, representa la autoridad y el liderazgo de toda la nación. Y de ahí hay otros gobernantes más inferiores y otros que también tienen autoridad y pueden tomar decisiones y que ayudan, pero hay una cabeza. Y nosotros vemos esto en la iglesia, ¿no? ¿Quién es la cabeza en este orden? Cristo. Cristo es la cabeza. Nosotros vemos esto en la familia. ¿Quién es la cabeza verdadera? En cuanto a los cristianos, obviamente Cristo es la cabeza verdadera. El esposo es la cabeza en el sentido de cómo es mayordomo de la familia que Dios le dio por un tiempo. Entonces el hombre es la cabeza
bajo Cristo, quien es la verdadera cabeza, y tiene la responsabilidad de gobernar bien su casa para la gloria de Cristo, quien es la cabeza verdadera. Y Dios tiene un plan divino para todos estos casos y muchos otros que podemos considerar, pero Dios es un Dios de orden. También vemos que estar sujeta es una manera de vivir para cada creyente. Cada cristiano tiene que estar en sumisión a otros cristianos. En Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y vemos que esta idea va mano en mano con la idea que vemos en Filipenses capítulo 2, que en versículo 3, que dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, en general, como cristianos, tenemos que estar sujetos, someternos a los demás, considerando a los demás como mejores y superiores a mí mismo. Entonces, es un llamado de cada cristiano. Específicamente dentro del contexto del matrimonio, la esposa tiene que, para mantener este orden que acabamos de considerar, de que Dios ha establecido, entonces ella tiene que estar sujeta al líder del hogar, que bíblicamente es el hombre. Pero también estar sujeta significa una protección para la mujer. La mujer, si ella está sujeta al marido, el marido entonces tiene que asumir lo que es la responsabilidad de proteger, de proveer. Ella puede hacer su parte si es que la pareja quiere que ella trabaje, está bien, pero la mayoría de la responsabilidad está sobre el hombre de proveer, también de proteger. Si hay ataques de carácter o de otras cosas también, eh, amenazas tal vez físicas también, nosotros vemos que el hombre tiene la responsabilidad y la mujer puede entonces descansar estando sujeta a su marido, puede descansar en el hecho de que él tiene la responsabilidad ante el Señor para hacer su parte. Entonces, pero vemos que también es una actitud como para el Señor. Pasemos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 23, que dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces, una mujer casada está sujeta a su marido como al Señor para la gloria de Dios mismo, porque ella quiere en primer lugar obedecer al Señor. Y como ya mencioné, es un acto de fe, es un paso de fe, confiar que este hombre, por lo más pecaminoso que sea, es el hombre que Dios ha puesto sobre su hogar y ella tiene que estar sujeta, entonces puede estar sujeta confiando en el Señor y obedeciendo la palabra de Dios. Entonces, aun si es que él va a tomar decisiones y él va a asumir la responsabilidad por tomar decisiones no tan sabias, obviamente ella va a querer preocuparse, pero igual en esto puede confiar en el Señor y hacer su parte. Nosotros vemos que ella también busca ayudar a su familia, entonces busca opinar si hay posibilidad. Y si hay un hombre que no, tal vez ella es cristiana, él no es cristiano y él no quiere escuchar la opinión de ella. Igual ella puede confiar en el Señor en ese momento, por lo más difícil que sea. Así va a ser una manera de ganar tal vez a su marido sin una palabra que dice en Primera de Pedro. Ah, también vemos que es un acto de voluntad, no es un acto de sentimientos. Obviamente, ¿quién quiere someterse a otra persona pecadora, pecaminosa? No, no queremos
someternos a personas así, no hay esta inclinación en nosotros, este deseo, esta emoción, estos sentimientos, pero es algo que la mujer tiene que hacer en el caso del matrimonio, tiene que hacerlo voluntariamente, es un acto eh, de voluntad basado en lo que sabe que es lo correcto según la palabra de Dios. Si la Biblia es la palabra de Dios, entonces podemos confiar en lo que dice y podemos confiar en el Dios de la Biblia. Si existe una duda en la mente de la mujer, entonces va a tener mucha dificultad sometiéndose a su marido porque de verdad duda la bondad de Dios o duda la palabra de Dios en estas cosas. Pero también es una prueba de su amor para su marido. Es una prueba de amor para su marido. Ella puede demostrar este amor que dice que tiene al estar sujeta y al respetar a su marido. Al cumplir con esta palabra, muchas veces las mujeres son más sentimentales por lo general que los hombres en cuanto al matrimonio y esa relación que le gustan las cosas románticas y cosas así, porque reflejan algo de los sentimientos y las emociones que quieren experimentar en esa relación. Pero si es que la mujer quiere de verdad demostrar el amor que dice que tiene para su marido, también va a cumplir con la palabra de Dios y va a ser la mejor forma para ella mostrar y probar este amor que dice que tiene. Es también un mandamiento todo inclusivo. No solo debe someterse o estar sujeta en las maneras que quiere. Por ejemplo, sí, lo que mi esposo me dice aquí me parece bien, entonces voy a estar sujeta aquí. Pero también en los momentos difíciles, cuando ella no ve que sea muy sabio o que no quiere hacerlo, también estos momentos tiene que estar sujeta. Nosotros vemos esto no solamente con las mujeres en este caso, sino en toda la palabra de Dios. Si es que cualquiera de nosotros vemos un mandamiento del Señor, no es solo para obedecer cuando yo quiero, es para obedecer en cada momento. Entonces, si no obedezco porque no veo tal vez el valor de obedecer en ese momento, yo estoy imponiéndome en una posición de sabiduría más alta que Dios, más grande que Dios, pero no es así. Entonces yo tengo que someterme a la palabra de Dios en cada instante, si es que estoy de acuerdo o no, si quiero o no, si mis sentimientos están ahí o no. Yo tengo que obedecer. En la misma forma, la esposa tiene que estar sujeta, aun en momentos que no quiere. También estar sujeta demuestra una relación adecuada a la autoridad de Dios mismo. Ya esto tiene que ver con lo que ya consideramos en la fe y la confianza que tiene en Dios, pero también demuestra que tiene un espíritu dispuesto a aprender de Dios, que Dios puede enseñarla por medio de esta sumisión a su marido. Él puede enseñarla muchas cosas en cuanto a su bondad, en cuanto a su poder de proveer para sus necesidades, etcétera, etcétera. Pero también es una imagen, es la última cosa que voy a mencionar en cuanto a lo que sí es, lo que significa estar sujeta. Es una imagen de cómo la iglesia de Jesucristo debe obedecer a su Señor. La iglesia debe someterse al Señor Jesús en todas las cosas, exactamente lo que yo dije. Todos los cristianos, los hijos de Dios, debemos leer la palabra de Dios y obedecerla en todos los casos, ah, sin hacer excepciones por nuestra perspectiva humana. Y yo veo esto a veces con iglesias que dicen, pero no hay un hombre para servir como pastor, entonces vamos a poner a una pastora. Pero esto va directamente en contra de la palabra de Dios y lo que nos enseña. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque si es bueno. Esto iba a hacer una pregunta, pero mejor es enseñar que nosotros
No somos más sabios que Dios y nosotros tenemos una perspectiva muy limitada como seres humanos. No podemos ver más allá, no podemos ver el futuro, el próximo momento, segundo, minuto, día, hora, no sabemos qué Dios va a hacer. Entonces, tal vez en este momento no hay un hombre que puede servir como pastor, pero si es que nos sometemos a la palabra de Dios, vamos a dedicarnos a la oración, que Dios provea este hombre, ¿no? Y vamos a estar orando y vamos a buscar formas de apoyarnos, edificarnos con la palabra, a pesar de no tener un pastor por un tiempo, confiando que el Señor va a proveer para su iglesia. Entonces, la mujer en este caso del matrimonio también, al estar sujeta a su marido, demuestra cómo la iglesia de Jesucristo debe obedecer a su Señor. Vemos los fundamentos, los principios bíblicos que nos informan en cuanto a esta idea de la sumisión de la mujer en varios pasajes que vamos a leer. Ya leímos Efesios 5, 22 al 24, no voy a volver a leer estos, pero es un pasaje muy importante. Pero también en Primera de Timoteo, capítulo 2, Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 13 al 15. Y dice, voy a comenzar con versículo 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Pero hay algo muy importante que vemos que estos fundamentos, estos principios de la sumisión de la mujer a su marido, está basada en el orden de la creación, que Adán fue formado primero, después Eva, y no solamente fue formada de la tierra como Adán fue formado de la tierra, del polvo, sino que fue formada de la costilla del hombre, fue tomada del hombre y Dios la formó. Entonces, este principio se basa en el orden de la creación. Eh, También vemos en Primera de Pedro 3, versículo 1. Ya leímos, como dije, Efesios 5, y esto es muy importante. Vemos aquí qué es la expectativa de Dios en la sumisión. Pero en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 1 dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces nosotros vemos otra vez la importancia del respeto de la mujer para su marido. Entonces su conducta casta y respetuosa, así solamente por su testimonio de vivir sin usar palabras, puede ganar tal vez al marido a la fe, ¿no? A que él crea también en el poder de Dios. Y esto es básicamente el poder del Evangelio en esa relación del matrimonio. La tercera cosa que quiero mencionar en cuanto a estos aspectos de la definición de una esposa cristiana. Primero vimos que es una ayuda idónea. Segundo vimos que ella practica la sumisión. Y número 3, la mujer cristiana es desinteresadamente reverente. Volvemos a Efesios capítulo 5, versículo 33, que dice, y la mujer respete a su marido. ¿Qué significa respetar? Significa honrar, preferir, venerar, estimar, alabar, amar, admirar.
Y esto, al respetar al marido, el marido va a darse cuenta de que no es digno, no merece este tipo de respeto, este tipo de sumisión que la mujer hace. Y esto en muchos casos tiene un efecto humillante en el marido para reconocer: yo no soy suficiente para que me respete de esta forma o que esté sujeta a mí en esta forma. Entonces él va a glorificar a Dios, va a amar a Dios más, va a obedecer al Señor más, como consecuencia va a amar a su esposa más, y vemos que esto va a producir en él un deseo de ser humilde ante el Señor y ante ella y amarla mejor, en una mejor forma. Y esto producen estos efectos. No siempre, porque las personas, los hombres, las mujeres igual siguen siendo pecadores. Entonces no podemos esperar que sean como perfectos, porque esto no va a pasar. Pero sí, muchos casos tienen un efecto humillante. Ella tiene que, al considerar esto, ella tiene que estimarlo mucho en en su propio corazón y mente. Es decir, no puede fingir este respeto, no puede simplemente, ya, bueno, la palabra de Dios dice que tengo que respetarlo, voy a hablar en una forma respetuosa y nada más, porque no tengo respeto para él. Pero busque maneras de respetar a su marido. ¿Qué hace? ¿Qué son cosas que hace que sean buenas cosas? Especialmente hablando de los maridos cristianos. No van a ser perfectos, pero ¿cómo son? ¿Qué hacen? ¿Trabajan? ¿Ayudan? Tal vez hablan en formas ásperas. Bueno, eso no es una manera en que puede respetar al marido desde el corazón, pero tal vez trabaja. Bueno, está bien, él trabaja duro para la familia. Bueno, es una manera en que la esposa puede respetar desde el corazón. Entonces, pero pensando en estas cosas, pensando en las formas en que puede respetar desde el corazón al marido, va a ayudar bastante. Lo que no significa respetar, no significa buscar cambiarlo, esto es manipulación, otra vez, esto es hacer el trabajo del Espíritu Santo. Solo Dios puede hacer esto. Esto tampoco es enfocarse en sus atributos negativos como motivo de no seguirlo. Ah, pero mi esposa es así, entonces ya tengo excusa de no respetarlo, no tengo excusa de no estar sujeta. No, no es así. Entonces Dios no nos da excusas o justificaciones para no hacer lo que Él pide de nosotros. No respetarlo resultará en la destrucción del amor que tiene para Él y mucha miseria ocurrirá. Bueno, las mujeres, podemos decir que las mujeres invitan miseria en las relaciones cuando ellas no respetan en absoluto a su marido, cuando ellas no están sujetas en cualquier cosa en el matrimonio, invitan miseria para ellas mismas y también para los maridos. De la misma forma que cuando los esposos no aman sacrificialmente a las esposas, ellos también invitan miseria en esa relación. Tenemos que cumplir con nuestra parte, con lo que el Señor mismo nos enseña, nos manda a hacer y vivir. ¿Por qué? Porque recordamos, al terminar esta clase, nosotros recordamos que el propósito del matrimonio más importante es reflejar la relación que existe entre Cristo y su novia, la iglesia, que es una relación hermosa, perfecta, poderosa, fuerte, y nosotros queremos reflejar esto al mundo en la forma en que vivimos en nuestros propios matrimonios. Entonces, debemos considerar qué tenemos que cambiar para hacer. En el caso de los varones, ¿qué tengo que hacer para ser un esposo ejemplar, un esposo más piadoso, un esposo que ama la mejor forma a su esposa? Igual para las mujeres, ¿qué puedo yo como esposa hacer para reflejar esta
sumisión y este respeto que tengo para mi marido? ¿Qué tengo que cambiar en mí para hacer esto? Para la gloria de Dios, para la gloria de Cristo, para reflejar al mundo esa relación preciosa que existe entre Cristo y su novia, la iglesia. Bueno, hermanos, muchas gracias por su atención. Espero que sean muy bendecidos en esta semana.